Bien, bien, buenos días con todos. Vamos a ver el otro capítulo que es la formación de gónadas, gametogénesis y fecundación, ¿no? Como parte del curso de embriología. A ver, este... Bien, algo que debemos tener en cuenta es que las gónadas antes de la séptima semana, estamos hablando de desarrollo embrionario en el caso de humanos, es indiferenciada. ¿Qué quiere decir eso? Que en verdad ese grupo de células, ese grupo de células, tienen la capacidad de poder derivar en la formación de testículo o en el caso masculino o derivar en la formación de ovario. ¿Ok? Y a su vez el embrión tiene también los conductos de Wolf que van a dar toda la parte masculina y los conductos de Müller, ¿no? Hasta antes de la séptima semana. Ahí tenemos una cresta gonadal indiferenciada y tenemos la presencia de conductos de Wolf y conductos de Müller. En otras palabras, el embrión tiene ambas, ¿no? En verdad es un ente hermafrodita. Tiene, dependiendo de los mecanismos que se den posteriormente, tiene ambos mecanismos, femenino y masculino. Están ahí, esperando ser activados para desarrollarse y cumplir determinadas funciones específicas. Ahí tenemos un corte, miren, la cresta embrionaria. Si va a derivar, tenemos corteza, médula y células germinales. Si esto deriva en una parte femenina, ¿no? Lo que se va a desarrollar más es la corteza. Si es masculina, lo que se desarrolla es la médula. Y las células germinales, en el caso femenino, están más periféricos, mientras que en el macho están más interior. Ya recuerden, ovario se desarrolla para la parte femenina, testículo, pero a su vez se van a desarrollar para el ovario los conductos de Müller, acuérdense, mujer, y los conductos de Wolf. ¿Ya? Bien, el proceso de formación de las células, en este caso de los gametos, tanto espermatozoides como ovocitos, está determinado, ¿no? A partir de las células germinativas y se conoce con el nombre de gametogénesis. ¿Ok? Y si lo vemos específicamente, algunos le dicen oogénesis o ovogénesis en el caso de la hembra y espermatogénesis en el caso del macho. Ambos en verdad son procesos de gametogénesis. ¿Ya? Ahí miren ustedes, logra verse, estimados, ahí ese es un embrión de erizo. Miren ustedes, ¿no? El ovocito, todo lo que está marrón es el ovocito y rodeando están los espermatozoides de erizo. Abajo tenemos un embrión, mejor dicho, un ovocito, ¿no? De ratón, ¿no? Y los espermatozoides están acá también rodeándolo, ¿no? ¿Ya? Recuerden que el proceso de espermatogénesis o de ovogénesis es un proceso meiótico. Ustedes ya saben lo que es la meiosis, ¿no? En la meiosis se reduce la carga genética, hay recombinación del material genético, eso es importante, ¿no? Está dividido en dos fases, y eso ¿dónde se da? Las únicas células que realizan ese proceso de meiosis, ¿no? Son para formación de espermatozoides y ovocitos, ¿no? Y se da en el testículo o en el ovario. En otras palabras, en las gónadas. ¿Ya? En el caso del macho, como digo, en túbulos seminíferos, vamos a ver con más detalle, ¿no? Primero hay un inicio, una división mitótica muy fuerte y después para formar espermatogonias y finalmente dar lugar por meiosis a la formación de las espermátidas. ¿Ya? ¿No? Las primeras células que se forman se llaman espermatogonias, producto de la división celular en los túbulos seminíferos del testículo, ¿no? Hay una división celular por mitosis, ¿ok?
¿ok? Luego, ya la célula comienza a entrar en proceso de división meiótica, donde la carga se va a reducir. La primera etapa, acuérdense de la meiosis, la etapa reduccional, se va a reducir el número de la carga genética, ¿no? Y luego va a seguir el proceso. Vamos a formar espermatocito primario, espermatocito secundario y finalmente espermátida y espermatozoide, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? Los espermatozoides. Los espermatozoides, acuérdense que tiene una estructura, miren ustedes, es plana, parece una tabla, en verdad. Si lo vemos de perfil, algunos creen que es redondo, no. Tiene esta forma hidrodinámica, ¿no? ¿Ok? Y bueno, ya los espermatozoides son la fase final de la gametogénesis, en este caso de la espermatogénesis, donde ya se formó células haploides espermátidas que finalmente acaban formando los espermatozoides. Ya de espermátida a espermatozoide ya no hay un cambio cromosómico, sino es un cambio estructural, ¿no? Nada más. Ahí lo tenemos, miren. Células germinativas diploides, 2N, espermatogones, se comienzan a dividir por mitosis en cantidad. Se forma el espermatocito primario, primera división meiótica, de 2N va a pasar a N, espermatocito secundario. Luego viene la meiosis 2, va a formar espermátidas, 4 por cada célula original, por cada espermatogonia. Y finalmente cambios en la estructura, que también se conoce con el nombre espermiohistogénesis, ya es un término antiguo, pero se le usa, que solamente va a haber un cambio de espermátida y espermatozoide, es un cambio estructural, donde el gameto, en este caso el espermatozoide, se va a afianzar el movimiento de la cola, básicamente, ¿no? Para lograr su función, que es fecundar realmente un ovocito, ¿no? Y ahí lo tenemos. Si nosotros tenemos un testículo, miren ustedes, un testículo, acá ustedes van a tener ¿no? Los túbulos seminíferos, donde se va a dar lugar a esta división meiótica o espermatogénesis, ¿no? Hay algunas células que ayudan ahí hormonalmente, las intersticiales, las células germinativas, y posteriormente se da la división, ¿no? Y la formación de los espermatozoides, ¿no? Finalmente acá, ¿no? Hay un proceso de división meiótica desde afuera hacia adentro, hasta que pasan esto al lumen y luego van a ser almacenados en la red de test y luego van a pasar al epidino para ya después ser depositados en la hembra, dependiendo del caso, ¿no? Acá vienen problemas, si no hay gametogénesis, si no hay espermatogénesis, ese individuo ya es infértil, ¿eh? Hay que tener, ha aumentado mucho el tema de infertilidad masculina en los últimos años, ¿no? Pero esta infertilidad, cuando ya es absoluta, no hay gametos, ya se denomina verdaderamente estéril, un individuo estéril. Y la infertilidad podría ser pues por otras causas en el cual el espermatozoide no llega a cumplir. Hay formación de gametos, pero no llega a cumplir su función, ¿no? ¿Ok? Pero bueno, es un tema ya de salud pública que se viene dando ya hace 10 años por lo menos. Ahí miren ustedes, ahí tenemos los túbulos seminíferos, ¿no? Acompañado de células germinativas, la célula de Sertoli, ¿no? Intema hormonal ahí. Hay células, como le digo, células intersticiales o famosas, conocidas como las células de Leydig. Estas son las que van a producir una hormona muy conocida que es la testosterona. Esta testosterona producida por las células de Leydig van a hacer que el proceso de la gametogénesis, o en este caso la espermatogénesis, se inicie. ¿Ok? Se inicia. Ahí tenemos una foto más al detalle. Miren ustedes, espermatogonias, espermatocitos primarios, ¿no? A medida que nosotros nos acercamos hacia la pared del túbulo seminífero, vamos a encontrar células en diferentes estadios meióticos, ¿no? Espermatogonias, espermatocito primario, secundario, espermátides y finalmente espermatozoides, ¿no? Hay un cambio genético, hay un cambio estructural, ¿no? Y fisiológico hasta la formación de espermatozoides. Bien, más o menos, miren ustedes, desde que se comienza la división celular, entra en periodo de meiosis, ¿no? 1, 2, la célula reduce su número,
¿no? Forman espermátidas, luego ya el espermatozoide. Tienen ustedes más o menos 74 días, o sea, cada 2 meses y medio se está formando un nuevo espermatozoide, continuo, ¿no? El caso del macho es continuo. El espermatozoide tiene tres funciones: transporta el material genético haploide, culmina el proceso de meiosis femenina y activa el programa de desarrollo del óvulo. ¿Ya? Tiene esas tres funciones. No solamente funciones con la misma estructura de espermatozoide, sino también tiene que ver con el tema de la formación del futuro óvulo, ¿no? ¿Ok? Bien, la estructura de un espermatozoide típico es cabeza, cuello o pieza media también que le llama, y la cola. Eso lo vamos a encontrar en todos los espermatozoides: cabeza, cuello y la cola, que le da la movilidad finalmente. En la cabeza vamos a encontrar nosotros una estructura, ¿no? Bueno, la cabeza en verdad es aplanada, ¿no? Uno piensa que es redonda, no. Es como una tabla, si ustedes lo ven, ¿no? Como una tabla para surfear. La cabeza es plana, ¿no? Mirándolo de perfil. Y ahí vamos a encontrar, ¿no? Que el citoplasma del espermatozoide no hay organelas, no hay ribosoma, no hay aparato Golgi, no hay retículo, o sea, ahí no hay metabolismo, ¿ya? Simplemente su función es cumplir su actividad fecundante y se acabó. Hay un núcleo, sí, ¿no? Que está está muy comprimido, muy deshidratado, y a partir del aparato de Golgi se ha formado una estructura conocida con el nombre de acrosoma. Es una estructura como una vacuola, ¿no? Que tiene enzimas hidrolíticas, como la crocinasa, la hyaluronidasa, esterasas, hidrolasas, que le van a permitir al espermatozoide abrirse paso entre las células y tomar contacto membrana celular con membrana celular, tanto del ovocito como del espermatozoide. ¿Okay? Y también tenemos un aspecto interesante, que en el acrosoma, dentro del acrosoma, en la parte posterior del acrosoma, lo vamos a ver, hay proteínas de reconocimiento. Hay unas proteínas receptoras glicoproteicas, ¿no? Conocida con el nombre de proteína ZP3. La ZP3 es la proteína de reconocimiento del espermatozoide. ¿No? Ahí tenemos, ¿no? El cuello, el cuello, que es una extensión de los microtúbulos de los centriolos, ¿no? Uno de los centriolos se estira y forma el cuello, ¿no? Con estos microtúbulos que están girando alrededor, ¿no? Y bueno, ahí también se van a encontrar las mitocondrias paternas del espermatozoide, que le van a dar energía a estos microtúbulos para iniciar el movimiento flagelar, porque estamos hablando de una estructura móvil. Y la cola no es otra cosa que un estrechamiento del diámetro, ¿no? De estos microtúbulos hasta el extremo final. ¿Ya? Este proceso hace, miren ustedes, cuando se va estos centriolos separando, el centriolo distal va formando estos microtúbulos, y estos microtúbulos lo que hacen a la célula es, una célula redondeada pasa a ser una célula alargada y finalmente ciliada, ¿no? Que tiene locomoción, ¿no? Ahí tenemos, pues, cómo se forma paso a paso la espermatogonia. Luego ahí tenemos los túbulos seminíferos. Miren ustedes, después de la espermatogonia se inicia el proceso meiosis, primer, ¿no? Espermatocito, ¿no? Luego segundo espermatocito, ya se redujo el material genético. Finalmente se van a formar a partir de una célula 4 células conocidas con el nombre ya de espermátidas,
Y finalmente el último cambio y es cuando ya estas espermates sufren cambios estructurales y se va a formar un espermatozoide. ¿Okay? Bien, la ovogénesis es el proceso de gametogénesis en la parte femenina, ¿no? Ahí también inicialmente hay una división, ¿no? Proliferación por mitosis de estas células, ¿no? Y luego estas en proceso ya ingresa a la división meiótica o la ovogénesis, ¿no? Esta división meiótica que me va a formar también un ovocito primario, secundario, ¿no? Cuerpos polares que vamos a ver también, ¿no? Y finalmente el ovocito. ¿Okay? Ahí tenemos el proceso, ovogonia, división celular, mitosis, ¿no? Ahí está la ovogonia, se produce el primer cuerpo polar, en la pubertad se pasa ya a la primera división meiótica que se detiene en la profase, ¿no? Este proceso se detiene, se da en la pubertad, pero mayormente se detiene en la profase. Después continúa, se forma el segundo cuerpo polar, cuando hay una acción hormonal en la pubertad, se forma ya por meiosis 2 el ovocito secundario, luego el ovocito que va ganando volumen, ¿no? De citoplasma, y finalmente cuando se da la fecundación es que el ovocito ya pasa a ser óvulo, ¿no? En otras palabras, el óvulo es el ovocito fecundado, ¿no? Ahí tenemos nosotros, miren, este es un folículo en el ovario, y dentro de él vamos a ver el ovocito que está próximo a pasar por los diferentes estadios. Ya hemos visto, hay ovocitos de una sola célula, ovocitos primarios. Cuando hay varias células ya estamos hablando de un ovocito secundario. Y cuando ya hablamos de la presencia de un espacio que se conoce como antro folicular, ya el ovocito está maduro y listo para ser expulsado fuera, ¿no? O alguna especie fuera del tracto femenino, o en el caso del ovocito pasa el tema de ser depositado posiblemente en el útero en el caso de haber una fecundación, ¿no? Son dos caminos que tiene. Bien, ovocitos y folículos. Antes de la fecundación, los ovocitos se desarrollan acompañados de otras células, células accesorias, ¿no? Y estas células accesorias hacen que el ovocito, ¿no? sea rodeado y aumente su número. Miren ustedes, en humanos, más o menos por 1700 células germinales hay por mitosis. Luego estas, cuando ya el embrión entra en un proceso, llegan a 7 millones promedio de bogones. Pero ahí se detiene. Ese es un proceso meiótico que se detiene por fase 1. Luego, en el nacimiento, se pasa a meiosis 2, perdón, meiosis en la etapa de profase 1, ¿no? Y luego, ya en la pubertad, se pasa al periodo de meiosis en metafase 2, ¿no? Y el individuo adulto nace con 400 ovocitos en promedio. El resto, ¿qué ha pasado? Recuerden que acá tenemos una célula que produce perdón. Bien, entonces, miren ustedes, al final, un individuo femenino humano
nace con una dotación de óvulos para ser fecundado, alrededor de 20, ¿no? El resto se va a perder, no van a entrar en el proceso. Una hembra humana podría tener durante toda su vida reproductiva alrededor de 20 hijos, ¿no? Si es que se fecundara todos los años, lo cual es una poco probable, ¿no? Ahí lo tenemos. División, ovocito primario, la meiosis 1 se detiene en profase 2, luego en la pubertad por acción hormonal se avanza al ovocito primario, ¿no? La meiosis es completada, se forma el primer cuerpo polar, el ovocito secundario pasa a la segunda fase, acá se detiene en metafase 2, y recién con la fecundación se completa la meiosis y se bota el segundo cuerpo polar y queda el óvulo. Ojo, los cuerpos polares que se van perdiendo no se pierden por las puras, donan su citoplasma al ovocito. Por eso es que el ovocito es más grande que el espermatozoide, porque en cada proceso ha recibido los citoplasmas de los cuerpos polares para incrementar su tamaño. Y recuerden que el ovocito, una vez que es depositado, inicia un largo viaje hasta ser fecundado a través de las vías reproductivas femeninas, ¿no? ¿Qué capas tenemos? Tenemos una zona pelúcida, ¿no? Hay una zona pelúcida, que es una capa gruesa de glicoproteína. Esta zona es la zona de reconocimiento, ¿ya? Pues esta zona va a reconocer a los espermatozoides, sobre todo lo que es la ZP3. Luego hay otras células, como el cúmulus oophorus, que rodean directamente al ovocito, en los cuales tienen conexiones citoplasmáticas, puentes citoplasmáticos conocidas como gag junctions, ¿no? Estas hacen de que el embrión se active o se desactive en su proceso meiósico. Lo vamos a ver. Células foliculares que rodean, sí, gracias a la acción hormonal de la folícula estimulante, hace que estos estén estimulados, ¿no? Y bueno, vamos a tener también 3 tipos de folículo: primario, secundario y terciario, dependiendo del nivel de desarrollo. El primario, una sola capa de células foliculares; el secundario, varias capas; y el terciario tiene un espacio, ¿no?, para almacenar hormonalmente estrógeno, que es la hormona femenina. Ahí lo tenemos más o menos, una sola capa para el primario, varias capas para folículo secundario, y cuando ya entró folicular, ese espacio, ya estamos ante un folículo terciario. Ahí tenemos algunas fotos: folículo primario, secundario, terciario, ¿no?, con su espacio. ¿Ya? El ovocito, ojo que el ovocito tiene la membrana plasmática, pero tiene una zona, que es una zona que ustedes ven de color celeste acá, esa es la zona pelúcida, esa zona de reconocimiento del espermatozoide de la misma especie. Si hablamos de organismos acuáticos, imagínense pues, cuántos espermatozoides de diferentes organismos podrían fecundar el ovocito, y eso sería un desastre, ¿no? Se evita con la zona de reconocimiento a nivel molecular. Bien, no recordemos de que el cuerpo lúteo, después que ha habido una ovulación, se va a formar se va a reorganizar las células y van a formar lo que es un cuerpo lúteo para una acción hormonal. Este cuerpo lúteo va a producir hormona luteinizante, que es la hormona, ¿no?, que va a permitir la ovulación. En el tema de la ovulación intervienen varias hormonas: las gonadotropinas, más conocidas como la FSH, hormona folículo estimulante, o LH, hormona luteinizante. Son verdaderamente hormonas polipeptídicas que controlan la maduración y el crecimiento del folículo y finalmente la ovulación. Recordemos que las células foliculares tienen conexiones citoplasmáticas, ¿no?, estos puentes citoplasmáticos donde las células foliculares van a emitir un
un pequeño nucleótido conocido como AMP cíclico. Este AMP cíclico activa las proteínas quinasa que tienen que ver con la generación de energía, ¿no? Y lo cual hace que se inactive la meiosis en la profase que hemos visto en el ovocito primario, ¿no? Están detenidas ahí debido a este AMP cíclico, es un bloqueo molecular, ¿no? Ahí lo vemos con más calma, ¿no? Este AMP cíclico en las células foliculares pasa al ovocito y este inactiva la meiosis y se queda en profase 1. Cuando se produce el tema de la ovulación gracias a la acción de la hormona LH, estos folículos celular se rompen. Y al romperse, ya el AMP cíclico no está adentro y se produce la activación, ¿no?, de la meiosis en el folículo. Es un mecanismo, ¿no?, que funciona como una especie de broche. Bien, la fecundación en los mamíferos tiene lugar ¿en dónde? En las vías respiratorias femeninas, obviamente, ¿no? Pero se va a formar, recuerden ustedes, los espermatozoides van a ser almacenados en el epidídimo, que es donde se terminan de capacitar, ¿no?, los espermatozoides, y luego cuando son depositados en el tracto femenino logren una fecundación, ¿no? Para este proceso de fecundación hay pasos, ¿no? Uno de ellos es que el espermatozoide tiene que abrirse paso con las células foliculares que lo rodean. Entonces, ¿qué hacen los espermatozoides cuando toman contacto? El acrosoma, esa estructura llena de enzimas hidrolíticas, son vertidas, ¿no? Y hace que las células foliculares se abran, ¿no? Y los espermatozoides puedan ingresar al ovocito, ¿ya? Pueden tomar primero contacto con la zona pelúcida, porque acá tiene que haber una zona de reconocimiento. Los espermatozoides tienen que ser reconocidos de que son de la misma especie. Miren ustedes, cantidad de espermatozoides sobre la superficie de un ovocito. Es otra foto, se puede ver, ¿correcto? Bueno, uno de los que más se utiliza para hacer fecundación son los erizos machos y hembras. Como ustedes vean así, lo que tiene color son hembras, lo que son blancos o grises son los espermatozoides, los machos. Se hace la fecundación, se colocan los ovocitos y aparte se colecta el esperma de los embriones de erizo y estos finalmente son fecundados en forma manual, ¿no? Ahí tienen, miren ustedes, el ovocito y tiene la cantidad de espermatozoides que están dando vueltas, ¿no? Bien, el paso 2 de la fecundación es que se produce la polimerización de una molécula conocida como actina, que empuja la parte posterior del acrosoma, lo vamos a ver en un gráfico, ¿no? Estas proteínas se van a unir específicamente con la proteína ZP3 de la zona pelúcida. Va a haber una especie de acción tipo inmunológico, ¿no? El anticuerpo, ¿no?, con su sustancia, ¿no?, van a tener una especie de unión y esto va a llevar al reconocimiento del espermatozoide. Ahí lo tenemos, ¿no? Esta proteína acrosómica que se va a unir a estos receptores de ZP3 y va a dar lugar a nivel molecular al reconocimiento del espermatozoide de la misma especie. Una vez que la enzima acrosinas empieza a degradar la zona pelúcida, permitiendo el avance del acrosoma. Ojo, solamente tiene que entrar un espermatozoide. Varios están haciendo lo mismo, ¿no? Acá está, miren ustedes, el ingreso. Solamente ingresa un espermatozoide después que ha habido una relación entre la ZP3, que es la proteína de reconocimiento, debe ingresar. Esto dura pocos segundos, milésimas de segundo, y una vez que ingresa un espermatozoide se bloquea el proceso, ¿no? Miren ustedes acá arriba, una vez que, ahí lo pueden ver, el espermatozoide toma contacto, se libera las enzimas hidrolíticas del acrosoma, comienza a abrirse camino y va a tomar contacto su membrana celular con la membrana del ovocito. Y le va a decir ingresa o no ingresa, ¿no? Listo. Ahí está otra forma de verlo.
Ahí tenemos otra. Bien, y bueno, la parte femenina es la que domina toda la parte de material genético. Se forma un cuerpo polar, ¿no? Y que finalmente va a llevar a que una vez que se produzca la unión de los pronúcleos femenino y masculino, se inicie un proceso de división celular. ¿Ya? Hasta que no haya esa singamia, que se llama la unión de los material genético femenino y masculino, entonces no se va a dar lugar al proceso de división celular, que es lo que sigue, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? El espermatozoide tiene que recorrer, y generalmente la fecundación no es en el útero, es en los tubos seminíferos. Ahí tenemos, miren el paso, como la zona de pelucia es atravesada. Solamente una vez que se produce el primer espermatozoide más rápido logra ingresar, se despolariza toda la membrana plasmática y se va a hacer que ingresen iones de calcio que van a hacer que estos gránulos corticales que están dentro del ovocito viertan sus enzimas al exterior, una vez que se produce la activación, y destruyen todo lo que son los receptores ZP3, impidiendo la polispermia, impidiendo que un segundo espermatozoide o más ingrese, porque todos quieren ingresar. Pero al haber esta acción, este mecanismo, ¿no? El acrosoma libera su contenido hidrolítico y ahí se acabó el proceso. Muchas gracias. Al resto ya ingresó un espermatozoide. Entonces, gránulos corticales ayudan a evitar el tema de la polispermia, ¿no? Esos gránulos, al ingresar el calcio hace que se polimerice y estos gránulos corticales se pegan a la membrana plasmática y vierten su contenido al exterior y destruyen todo lo que son proteínas ZP3 y ya no se puede producir el ingreso de otro espermatozoide porque no es reconocido. Bien, en el proceso de fecundación se va a activar el óvulo, inicialmente material genético femenino. La cabeza del espermatozoide pierde su forma y la membrana plasmática desaparece y el pronúcleo masculino y femenino aumentan de tamaño. Se van a unir estos núcleos conocidos con el nombre de singamia. Ahí lo tenemos, ¿no? El citoplasma, que es dos pronúcleos masculinos y uno femenino. ¿No? Y después viene la división. Este se desarrolla en pesebra. Si miren, las células se van dividiendo 2, 4, 8, ¿no? Y ya entramos en un proceso de división post-fecundación, ¿no? Bien, alguna diferencia que bueno saber. Las células primitivas o ovonias entran en división mitótica durante el desarrollo embrionario. Las células germinativas, en el caso del macho espermatozoides, están en GS1, en fase GS1 de división celular, hasta antes del nacimiento. En la parte femenina entran a profase 1 antes del nacimiento y se detienen hasta la pubertad. En cambio, en el macho no. Después del nacimiento y durante la pubertad se inicia la multiplicación de espermatozoides por división mitótica. La diferencia ocurre después de completarse la meiosis 1 y 2. El crecimiento y desarrollo ocurre antes de completarse la meiosis 1. Un ovocito y dos cuerpos polares de cada división celular. En cambio, en el caso de espermatozoides se forman 4 espermatozoides a partir de una división, ¿no? ¿Qué hormonas regulan? LH, FSH, en el caso femenino. También en el caso masculino, solamente que el LH es conocido como ICSH, hormona estimuladora somatotrópica, creo que es, ¿no? De las células intersticiales también le dicen, ¿no? Y bueno, hay la acción de testosterona y andrógeno. Recuerden que la parte femenina también tiene testosterona, pero en menor cantidad. ¿Dónde produce testosterona si no tiene testículos? Bueno, tiene un órgano encima de los riñones, dos órganos en verdad, para denominar a eso
para dominar eso, o sea, para que lo tomen en cuenta, ¿no? A la hora de iniciarse el proceso de división. Esas cápsulas suprarrenales lo tienen tanto machos como hembras. Va a producir testosterona porque la hembra necesita testosterona, pero en menor cantidad. ¿Okay? Voy a pasarles, a ver, vamos a ver unos, me permite. Video, por favor, atentos. Está en su diapositiva todavía, profesor. Otro. ¿Se logra ver ahora, jóvenes? ¿Se logra ver? Sí. ¿El erizo se ve? ¿Sí? Sí, profesor. A ver. Estamos haciendo un poquito de... Entonces el embrión erizo, como está rodeado de los espermatozoides, y está la zona pelúcida o capa vitelínica también se le conoce, ¿no? Que los rodea. Los espermatozoides no ingresan directamente, ¿no? Tienen que ser capacitados. ¿Ya? Y a ver otra. El caso de espermatozoides en ratón, miren ustedes, hay mucha semejanza, mucha similitud también. ¿No? En el ratón, las células foliculares que lo rodean. El ovocito y las células foliculares, los espermatozoides están dando vueltas ahí, rodeando, ¿no?
Con los embriones ya en división celular, ¿no?